No sé si fue un error, una búsqueda desesperada de lo que me faltaba o simplemente el destino, pero hoy, bajo mi bata impecable, llevo un secreto que me consume, latiendo con una fuerza que me aterra y me fascina a partes iguales. Es el fruto inesperado de una pasión inconfesable, nacida con el último hombre que debería haber tocado, justo aquí, entre las paredes silenciosas de mi propia clínica, el santuario que creí inexpugnable. Esta es mi confesión más íntima, la historia de cómo la doctora Sandra, la intachable profesional que lo tenía todo, se perdió de forma irreversible en el laberinto de sus propios anhelos más prohibidos. ¿Qué hago ahora? La pregunta resonaba en las paredes de mi consultorio, un eco mordaz que no encontraba respuesta. El informe, con su veredicto implacable, yacía en el suelo, una condena silenciosa. Mis dedos, antes firmes y seguros al empuñar un bisturí, ahora temblaban como hojas al viento. La bata blanca, mi armadura de profesionalismo, se sentía como un sudario, burlándose de mi vulnerabilidad desnuda. Era una ironía cruel, la doctora Sandra, la eminencia, la mujer que curaba a otros, estaba irremediablemente enferma de miedo. Me acerqué al ventanal que daba a la bulliciosa calle de la Roma, pero la vida que fluía afuera me parecía ajena, distante. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el mío se había detenido de forma tan abrupta? La imagen de Javier se materializó en mi mente, no como el amante apasionado que me había consumido, sino como un fantasma escurridizo, un eco de promesas rotas. Su risa resonó, su voz profunda susurrando esas palabras sobre la fruta exquisita, la más dulce y jugosa. Y yo, hambrienta de esa intensidad que creía perdida, me había entregado con una imprudencia que ahora me carcomía. Mis manos se aferraron a la fría seda de mi bata color esmeralda, la misma que había usado tantas noches, sintiendo el vacío que Javier había llenado y ahora había dejado de nuevo. Recordaba la textura de su piel bajo mis dedos, la forma en que sus besos descendían por mi cuello, el roce de su camisa de lino mientras se despojaba de ella. Era un torbellino de sensaciones que se mezclaba con la náusea actual, una punzada amarga de deseo y arrepentimiento. Había sido una esclava de mis propios anhelos, una mariposa nocturna atraída a una llama que, ahora lo veía, no era sino un fuego fatuo. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Mi mente de médico, tan aguda para diagnosticar las enfermedades de otros, había fallado estrepitosamente al examinar mi propia vida. Había buscado la pasión como una droga, un analgésico para la soledad, y ahora la adicción me pasaba factura. Javier, con su misterio y su entrega, había sido la dosis más fuerte, la que me había hecho creer que, por fin, había encontrado un remedio. Pero él se había desvanecido, como Mateo, como los fantasmas anónimos de mis encuentros virtuales, dejando solo una huella de caos y un corazón que latía con un miedo desconocido. El peso de la decisión me oprimía. Un bebé. En mi vientre. El fruto de una pasión inconfesable, nacida en el consultorio que mi padre había construido para mí, el santuario que debería haber sido inviolable. Mi padre, la idea de su rostro, de su decepción, me desgarraba. Él, mi pilar inquebrantable, que siempre había creído en mi fortaleza, en mi intachable reputación. ¿Cómo podría mirarle a los ojos y confesar esta locura, este error que crecía dentro de mí? La clínica, antes mi refugio, ahora se sentía como una jaula dorada. Cada rincón, cada instrumento, cada olor a desinfectante, me recordaba la profanación, la intimidad prohibida que había tenido lugar entre sus paredes. ¿Cómo podría volver a examinar a mis pacientes con la misma objetividad, con la misma frialdad científica, cuando mi propio cuerpo se había convertido en el escenario de mi mayor secreto? La mente de la doctora Sandra comenzó a funcionar, fría y calculadoramente, a pesar del pánico. Opciones. Necesitaba opciones. Había una solución, por supuesto. Miles de mujeres pasaban por esto. Un procedimiento discreto, rápido, que me permitiría borrar el error, regresar a la vida que había construido con tanto esmero. Pero la sola idea me causaba un escalofrío que iba más allá del miedo. Era una vida. Una vida inocente que había comenzado a gestarse dentro de mí. Y mi juramento como médico resonaba en mis oídos, asterisco primum non nocere asterisco. Primero, no hacer daño. La soledad se hizo tangible, una presencia helada a mi lado. Estaba sola. Completamente sola. Nadie podía saberlo. Ni Sofía, cuya dulce presencia se había convertido en un bálsamo para mi alma. Ni mis colegas, que me respetaban y admiraban. Ni siquiera mi padre. Era mi secreto, mi cruz, y solo yo podía decidir qué hacer con ella. La noche se cernió sobre la ciudad, y con ella, la oscuridad de mi propio laberinto. Me sentía atrapada, el tiempo avanzaba, y con cada segundo, la decisión se volvía más urgente, más dolorosa.
El eco de las risas de Javier, la cruda realidad de mi soledad y la vibración de una nueva vida dentro de mí se mezclaban en una sinfonía de desesperación. La noche se tragó la ciudad, y con ella, cualquier resquicio de esperanza que aún pudiera albergar. El informe con la palabra positivo seguía en el suelo de mi laboratorio, un espectro blanco en la penumbra. Mis manos, que tan expertas eran en la disección de cuerpos y el manejo de instrumentos quirúrgicos, temblaban ahora sin control, incapaces de recoger ese pedazo de papel que había destrozado mi mundo. El zumbido constante de los aparatos médicos se había transformado en un coro de reproches en mi mente. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Tan imprudente? La doctora Sandra, la eminencia, la mujer que lo tenía todo bajo control, se había desmoronado ante la marea de una pasión irreflexiva. Corrí a mi apartamento como si el aire de la clínica se hubiera vuelto irrespirable. La bata de seda color esmeralda que antes me envolvía en un aura de sensualidad, ahora se sentía como una burla. Su suavidad contra mi piel, el delicado bordado floral que resaltaba mis ojos claros, todo me recordaba a la mujer que había sido, a la que Javier había despertado y ahora, a la que había dejado abandonada. Las llamadas a su teléfono fueron un eco vacío. Buzón de voz. Mensaje sin respuesta. Una y otra vez, hasta que mis dedos cansados se rindieron. Javier, el hombre que había prometido devorarme con cada beso y cada toque, se había desvanecido como una sombra al amanecer, llevándose consigo no solo la chispa que había encendido, sino también la paz que apenas comenzaba a reconstruir. La soledad me envolvió con su frío abrazo. Las noches eran un tormento. Dormía poco, o no dormía en absoluto. Me levantaba antes del amanecer, la cabeza palpitando, el estómago revuelto por una náusea que no era solo física, sino también existencial, una acidez amarga que ascendía por mi garganta. Mi cuerpo, el que había sido un templo de placer para Javier, ahora era una prisión, un recordatorio constante de mi error, de mi vulnerabilidad. Me miraba al espejo con mis ojos verdes, antes vibrantes y llenos de fuego, ahora opacos y ojerosos, hundidos en cuencas oscuras. ¿Era esta la mujer que dirigía una clínica exitosa, que salvaba vidas? ¿O era una víctima, una tonta que había caído de nuevo en la misma trampa, arrastrada por un anhelo de piel que se había vuelto autodestructivo? La idea del aborto flotaba en mi mente como una nube tóxica, una tentación oscura. Mis conocimientos médicos me daban todas las herramientas, la información precisa. Sabía cómo hacerlo, dónde, con qué discreción, para que mi reputación permaneciera intacta, mi vida profesional intachable. Pero había algo en mí, una parte primigenia, que se resistía con una fuerza inusitada. Este ser, esta pequeña vida que crecía dentro de mí, ¿era un error o una oportunidad? ¿Podía yo, la doctora Sandra, tomar una vida, incluso si era para salvar la mía de la ruina y el escándalo? La bata blanca, mi armadura diaria, se sentía cada vez más pesada, más asfixiante sobre mi piel, como si la tela misma me juzgara. Mis manos, antes seguras y firmes, dudaban al examinar a mis pacientes, temiendo que mi secreto se reflejara en mis ojos, en mi tacto, en la mínima contracción de un músculo. Intenté mantener la fachada de profesionalismo inquebrantable, pero era una batalla perdida, una farsa agotadora. Mi energía se consumía en la lucha interna entre la razón y la desesperación. Mis tacones, aunque seguían siendo altos y desafiantes, ahora resonaban con una pesadez melancólica por los pasillos silenciosos de la clínica. Sofía, mi enfermera, notaba mi palidez, mi distracción, el brillo ausente en mi mirada. ¿Está usted bien, doctora Sandra?, me preguntaba con su dulzura habitual, su voz cargada de genuina preocupación. Parece agotada, como si no hubiera descansado en semanas. Yo asentía, forzando una sonrisa, atribuyéndolo al estrés, a las largas horas, a la carga de trabajo. Mentía. Mentía a ella, a mis pacientes, a mi padre. Le había ocultado mi vida secreta durante años. ¿Cómo iba a confesar esto? La decepción en sus ojos, el juicio, el final de su inquebrantable apoyo, no podía soportarlo. No aún. Mis días transcurrían entre consultas rutinarias y el fantasma de Javier que me acechaba en cada esquina. Cada rincón del consultorio, cada mueble de caoba pulida, cada instrumento de acero frío, me recordaba sus caricias, sus susurros, la forma en que mis dedos se enredaban en su cabello oscuro y suave. La ausencia de su voz, el vacío de su huida, era un eco constante que se expandía, llenando cada espacio. Me sentía atrapada en una red de decisiones imposibles, un laberinto sin salida. La opción de ser madre soltera en mi posición, con mi reputación en juego, era impensable para la mujer que siempre había planificado cada paso. La opción de abortar, una herida que sabía que jamás cicatrizaría por completo. Me encontraba en la encrucijada más difícil de mi vida, y la oscuridad se